El giro afectivo y la psicología social. Guiaso Encino Domínguez, Ali Lara. 1. Introducción. Este capítulo se compone en dos partes. En la primera de ellas vamos a hacer una presentación de los estudios contemporáneos del afecto y la emoción, o lo que se ha conocido como giro afectivo. Clough y Halley 2007, Greco y Stener 2008, Gregg y Sideward 2010, Blackman y Ben 2010. Explicaremos qué es el giro afectivo, cuáles fueron las condiciones de posibilidad para el surgimiento y cuáles son algunas de sus principales aportes. En la segunda sección del capítulo haremos un apunte sobre la importancia y las implicaciones de este relativamente nuevo campo de estudios para la psicología social y aquellas que se autodenominan psicologías críticas. Finalmente daremos un ejemplo para ilustrar cómo las lógicas del giro afectivo pueden ser tratadas a los intereses de la psicología social en un contexto cotidiano en México. 2. ¿Qué es el giro afectivo? En los últimos años y en la actualidad de habla inglesa, se ha mostrado un creciente interés por el afecto, cuyo abordaje ha dado lugar a una revolución en la producción de conocimiento a partir de un campo que se ha denominado estudios de afecto o bien giro afectivo. Lara y Enciso 2013. Mónica Greco y Paul Stener 2008 han señalado que este giro hacia el efecto es en primer lugar la reacción de los académicos a un cambio más general, es decir, la emocionalización de la vida pública y la de las instituciones, sectores y sus sistemas que la conforman. Con ello se refieren al creciente y crucial papel que las emociones en la transformación de esferas de la vida pública, tales como los medios de comunicación con la reconfiguración de la intimidad que se presentaron en los talk shows y reality shows, la salud con el advenimiento de la medicina centrada en el paciente y el bienestar y la felicidad, o la esfera legal con prácticas como la justicia de resarcimiento para las víctimas de crímenes, entre otras esferas de la vida social. Este interés por la emocionalización de la vida pública que argumentan Mónica y Paul coincidió con una crisis al interior de las ciencias sociales, en la que ahondaremos más adelante, cuyo resultado fue una tendencia que, por aproximarse a la vida afectiva a través del estudio del cuerpo, como materia y organismo de mediación, más que como un discurso o significado construido alrededor de dicho cuerpo. Ver el ejemplo en Clough 2008. El giro afectivo es entonces un giro en otra de las perspectivas construccionistas, representacionistas y además tradiciones que apostaban por el estudio de lo simbólico movilizado por lo lenguaje y hacia una comprensión de los afectos centrada en el nivel presconsciente material y orgánico de los cuerpos humanos y de todo tipo de cuerpos. Para lograr este cambio, el giro afectivo ha sometido a las ciencias sociales a modificaciones en sus formas de producción de conocimientos, a través de dos reencuentros con otras matrices de intereligibilidad. Por un lado, el reencuentro con ciertas expresiones y conceptos de las llamadas ciencias duras, como la biología molecular, la física cuántica y las partículas pequeñas, la fisiología matemática de información, neurociencia, y por el otro, un reencuentro con las llamadas filosofías de los procesos, principalmente en la versión de Spinoza, James Bergson, Deleuze y Whitehead. 3. ¿Qué crisis? ¿Por qué cierto sector decidió que era necesario un cambio tan radical en la producción de conocimientos en las ciencias sociales? Crombie 2007 ha sugerido que las aproximaciones a la vida afectiva que se producían al interior de las ciencias sociales antes del advenimiento del giro afectivo se caracterizaban por el abordaje de las emociones como epifenómenos sujetos ya sea al lenguaje, la cultura, la estructura social, entre otros. Estas perspectivas insistían en entender el cuerpo y sus afectos como un objeto de representación o como un objeto de construcción de significado y eran negligentes con el dinamismo de la materia, orgánica o no, que tiene un papel crucial con la comprensión de la vida social. Sin embargo, las emociones hunden sus raíces en el cuerpo y para aproximarse al estudio del cuerpo era fundamental alejarse de este tipo de explicaciones. En un texto reciente, Encino y Lara 2014, hemos explicado cómo las ciencias sociales a lo largo del siglo XX agotaron esta fórmula epifenomenal, echando mano de diversas disciplinas y perspectivas. Argumentaremos que el construccionismo social insistía en estudiar la significación histórica y cultural de las emociones. Las perspectivas discursivas atendían la variedad de retórica y la flexibilidad de su performance en el lenguaje. Las teorías culturales buscaban en las normas inscritas en el contexto
la historia en el tiempo, la lingüística en el idioma y la sociología en la estructura, todas intentando estudiar la vida afectiva a través de estudiar otra cosa, buscando en otro lugar lejos del cuerpo. Dichas perspectivas intentaban aplicar al estudio de las emociones las fórmulas que habían partido con anterioridad para el estudio de sus respectivos objetos, pero que no tardaron en dar de sí o en dar de no cuando intentaron abordar las emociones. En este mismo texto argumentamos que fueron los estudios feministas los que comenzaron a hacer el llamado hacia el estudio de las emociones centrado en el cuerpo, sobre todo en su insistencia en la producción de conocimientos a través de la experiencia de un cuerpo que era ya material suficiente para generar teoría. Pero hasta mediados de los 90 su impacto en el panorama epistémico más general era aún discreto. De manera que las teorías culturales a finales del siglo XX provocaron una crisis epistemológica en el pensamiento occidental, una de representación, lenguaje y lógica narrativa, mientras interrogaba insistentemente el funcionamiento de la razón y la intencionalidad en la construcción del sujeto de conocimiento. A este respecto, Sedgwick y Fran, 1995, destacaron algunas de las ortodoxias reinantes en las humanidades y otras áreas dentro de las ciencias sociales a mediados de los 90. El derrocamiento de la biología, la priorización de la lengua, la simbolización de la interpretación y la puesta en primer plano de las parejas binarias, la mayoría en el centro de la naturaleza-cultura. Estas ortodoxias eran necesarias para y a su vez ganar en energía de uno de los objetos principales de la teoría, como la lengua franca de las humanidades y de buena parte de ciencias sociales, proporcionar un modelo para la transformación política y social. Dicho ímpetu progresiva eventualmente cayó en una crisis autocomplaciente de muchos teóricos construccionistas continúan sin querer ver y se siguen preguntando, ¿cuál crisis? Incluso sugiere Patricia Clough 2004, cuando la interrogación se volcó a cuestionar la materialidad de los cuerpos, se trataba del cuerpo del sujeto y sobre todo del cuerpo del sujeto del conocimiento. Los cuerpos y la materia eran a menudo tomados como interés, esperando pasivamente la imposición de una significación a través de una construcción cultural. La distinción afecto-emoción. Los teóricos del afecto posicionaron las tendencias centradas en el lenguaje y la significación-representación, un lugar del que había que alejarse a toda costa. El primer movimiento teórico que aseguraría esta distancia fue la ruptura de la vida afectiva que hizo Masumi, 1995, quien elaboró una distinción de manera que las intensidades corpóreas preconscientes pasarían a ser los afectos y el futuro de esos afectos, una vez que han caído en procesos cognitivos y la significación cultural, pasarían a ser la emoción. El afecto para Masumi son perspectivas virtuales sinestésicas ancladas en y fundamentalmente limitadas en las ya existentes estas cosas particulares que la encargan. 1995, página 96. Masumi argumenta que este afecto actúa con independencia de la significación. Para él, el afecto es autónomo en el grado en que la que escapa del confinamiento en el cuerpo particular cuya vitalidad o potencialidad para la interacción es 1995, página 96. En esta perspectiva, la captura de dicho afecto y su correlato perceptual y cognitivo representan la emoción, o como él mismo lo dice, la emoción de la expresión más intensa, más recurrida de esa captura y de hecho que algo ha siempre y de nuevo escapado. Algo permanece sin actualizarse, inseparable de, pero inasimible a cualquier perspectiva particular, funcionalmente anclada. Otra versión cercana a esto es la de Blackman y Crombie, para quienes el afecto aparece para referir una fuerza o intensidad que puede desmentir el movimiento del sujeto que está siempre en proceso de devenir, y en la emoción, en centrarse en se entiende como patrones de respuestas corpóreos cerebrales que son culturalmente reconocibles y proporcionan cierta unidad, estabilidad y coherencia en las dimensiones sentidas de nuestros encuentros relacionados. 2007, página 6. A partir de esta separación, el giro afectivo sería un giro que huye de estas expresiones recurrentes y su reconocimiento cultural centrado en el lenguaje y que avanza hacia el efecto entendido como intensidades corpóreas. Para que la separación fuese posible, hacía que inscribir a cada una afecto y emoción en esos procesos que operan con lógicas distintas. El giro se proclamó entonces como un giro en contra de lo que se denominó el imperialismo discursivo, Greco y Steiner 2008, y que ha dado lugar a propuestas
activamente reactivas como la Non-Representational Theory en CIR 2007, originada en la geografía cultural, aunque esta división ha ayudado a señalar los fenómenos previos a la coexistencia, significado y discurso que no habían sido abordados, ha sido también objeto de críticas como la de Greco y Stener, que apuntan que dibujar una distinción excesivamente fuerte y cargada de valor entre el afecto y la emoción sirve paradójicamente para perpetuar la ilusión de tales palabras refieren sin problema alguno a determinados estados de la realidad y en consecuencia obvian la necesidad de pensar cuidadosamente sobre los conceptos en juego. 2008, página 11. En su carrera para alejarse del lenguaje y el significado, gran parte de la investigación actual en la teoría del afecto está interesada en abordar aspectos íntimos de la vida a través de la atención a la comprensión encarnada de la acción y el pensamiento. Lara y Enciso, 2014. Las teorías del afecto pueden ser vistas como emergiendo de las inadecuaciones previas de modelos construccionistas del sujeto a tratar, el cómo la experiencia encarnada puede contribuir a cierto tipo de agencia que no es reducible a las estructuras sociales dentro de las cuales los sujetos son posicionados. Hemmings 2005, Selin 2003. En contraste, el cuerpo en la teoría del afecto es abordado por su especificidad biológica y en sus capacidades subindividuales. Clough 2004. El afecto es visto como procedente directo del cuerpo y de hecho entre los cuerpos sin la interferencia o limitaciones de la conciencia o la representación. Por esta razón, su fuerza es en un sentido estricto prepersonal. Papulias y Calar 2010. Visto así, el estudio del afecto encaja con lo de Bruno Latour 2004 surgió como las formas en que deberíamos hablar del cuerpo. 5. Dos textos clave. Antes hemos mencionado que la propuesta para salir de esta crisis de representación vino de la mano de dos reencuentros de la teoría social, el reencuentro con algunas experiencias de las ciencias duras y el reencuentro con las filosofías de los procesos. A partir de aquí abordaremos con más especificidad cada uno. Para introducirlos queremos hacer notar el hecho sintomático de que cada uno de los textos reconocidos como fundadores del giro afectivo fue al mismo tiempo la inauguración de una de estas tendencias hacia los reencuentros con la ciencia y la filosofía. Nos referimos a la publicación de los textos emblemáticos de 1995, The Autonomy of Affect de Brian Massumi y Shame in the Cybernetic Fall de Eve Sedgwick. Ambos han sido reconocidos por diversas autoras como los textos fundadores de los textos contemporáneos del afecto, Gregg y Sedgwick 2010, Dane 2008, Hemmings 2005, Lara y Enciso 2013. En su texto, Massumi retoma la atención virtual actual establecida por Deleuze 1994 y su filosofía de devenir. Massumi incorpora esa lógica a la comprensión de la vida afectiva, estableciendo del lado de lo virtual el afecto como algo preconsciente y prediscursivo y del lado de lo actual la emoción como el nivel consciente y discursivo. Este movimiento y la dupla afecto-emoción sentirían el principal argumento para sostener la autonomía del afecto con recallo en el corpóreo y el preconsciente, aquello que se siente y que aún no tiene significado. Pero esta división afecto-emoción no hubiese sido posible sin recurrir a la filosofía de Gilles Deleuze. Para Massumi, argumentar una distinción entre afecto y emoción requiere mirar fuentes filosóficas distintas. No es que no haya antecedentes filosóficos en los cuales basarse, es solo que no son los usuales para la teoría cultural. 1995, página 88. Massumi 2002 explica extensamente por qué la elaboración de Deleuze del concepto de lo virtual es tan central para su trabajo y por qué sostiene una gran promesa para la teoría social y cultural de lo de hoy en día. Para Massumi, lo virtual es una forma de considerar la interdeterminación y la apertura de sistemas respecto a los agentes individuales que sirven como los puntos focales a través de los cuales se actúan. En otras palabras, lo virtual es una forma de pensar la relación y al paso de la multiplicidad a la individualización. Brown y Stener 2009, página 1984. De manera que podemos argumentar que la distinción afecto-emoción establecida por Massumi no es otra cosa que la aplicación de la dupla virtual actual. Deulasiana,
y su traducción a la estratificación de diferentes niveles de la experiencia afectiva. Ahora bien, de la mano de Deslux, Mesumi establece un vínculo con algunas expresiones de la física cuántica y la mecánica cuántica, como el trabajo de Bohm y Simondon. La relación entre lo virtual y los niveles de organización fuera de la percepción, los que ocurren demasiado rápido para ser percibidos, demasiado rápido, de hecho, para haber sucedido. Masume 1995, página 91. Es decir, los subatómicos o cuánticos que implican una medición no física entre lo cultural y lo virtual. En cuanto a nuestro segundo artículo fundador de Shame in the Cybernetic Fault, Sedgwick retoma el trabajo del psicólogo Sylvan Tompkins, quien desarrolló una teoría amplia sobre los afectos que quedó plasmada en una serie de libros llamada Affect, Imaginary o Conscious, 1962-92. Como hemos mencionado antes, en este texto Sedgwick apunta a una serie de ortodoxias bastante bien recibidas en los que se suponía el pensamiento crítico de los 80 y principios de los 90, sobre todo la insistencia en evitar el contacto con la biología y ratificar el carácter construido en la realidad social. Para Sedgwick, esta tendencia produjo una especie de criticidad autocomplaciente movilizada por una producción de conocimientos paranoica y poco provechosa. Para contrarrestar esta tendencia, ella propone el uso de obra de Tompkins para generar una teoría cultural informada por esta psicología filosófica y fuertemente arraigada en la teoría de la evolución de Darwin y en el interés por la expresión facial y el correlato neurológico de la vida afectiva. Con este texto, Sedgwick abrió la puerta para explorar formas en las que la ciencia pudiera ampliar y contribuir al desarrollo de una teoría cultural que ya no fuera negligente con la materia y el cuerpo, aunque el contacto con la filosofía de los procesos no es tan contundente en la obra de Sedgwick. Es importante señalar que dicha filosofía aparece de manera tangencial. Sedgwick fue sobre todo una teoría queer, así como la influencia relacionada aparece en su obra vía Judith Butler, pero además con tintes dawesianos y yamesianos. En este texto fundador, Sedgwick explica que a finales de los 40 y hasta mediados de los 60, la producción de conocimiento abogaba por una comprensión del cerebro y otros procesos de la vida marcada por la posibilidad y la inminencia de poderosas computadoras. Sin embargo, el músculo actual de las nuevas computadoras aún no estaba disponible. Este es el momento en que la teoría de los sistemas y el momento del estructuralismo, Sedgwick y Frank, 1995, sugieren que el estructuralismo de esta época no debería ser pensado como esta cosa equivocada que sucedió antes del postestructuralismo y que afortunadamente condujo directamente a él, sino como parte de un momento fructífero, una ecología intelectual que permitió pensar diversas debido a su trayectoria impecable dentro del postestructuralismo. Esas autoras argumentaban además que la noción cibernética y temprana del cerebro como un sistema homogéneo, diferenciable pero no originalmente diferenciado, es un emblema característico y muy fructífero de muchas de las opciones no realizadas de este momento intelectual, pero que abren un abanico de posibilidades hoy en día. Estas condiciones históricas y de producción teórica han sido definidas por Sedgwick y Frank, 1995, como el pliegue cibernético, como ellos lo explican, entre el momento en que era impensable intentar tales cálculos y el momento que se volvieron prácticas comunes. Se intervino un periodo en que se estuvieron disponibles para ser altamente imaginados. Sedgwick y Frank, 1995, página 509. Existen dos fuentes de inspiración principales para el giro afectivo que se originaban en este pliegue cibernético. La primera es la teoría del afecto de Tompkins y la segunda la perspectiva neodarwinista de su alumno Paul Ekman, 1972, página 1992, y sus colaboradores. Ambas tendencias, el interés por la ciencia y el interés por la filosofía de los procesos, seguirían ampliándose, diversificándose y alimentándose una de la otra, siempre que la filosofía de los procesos es la que nos permite incorporar matrices epistémicas diversas en una producción de conocimientos que ya no debe fidelidad a ninguna posición epistémica en particular, sino se interesa por devenientes ontológicos comunes y emergentes. Tanto el texto de Masumi como el de Sedgwick seguirían ganando popularidad y adeptos hasta la publicación de sus respectivos libros. Parables of the Virtual Movement, Affect Sensation, Masumi 2002, y Touching Feeling Affect Pedagogy, Performativity, Sedgwick 2003.
Con la cuenta Clark-Hemmings 2005, la milicia de Deusaliana de Masumi por un lado y la influencia de Tompkins en Sedgwick por otro, impulsaron a Gilles Deleuze y Sylvain Tompkins como una pareja poco probable que domina el imaginario contemporáneo del afecto en la teoría cultural, o al menos así fue hasta finales de los 90. Ni los coqueteos de Masumi con la física de las partículas pequeñas ni el interés de Sedgwick por una psicología informada por la biofisiología aparecería como los únicos reencuentros en la ciencia a lo largo de los estudios del afecto. De la misma manera, la relectura de la atención virtual actual de Deleuze o las reminiscencias de su filosofía vía la teoría queer tampoco serían las únicas formas de contacto con la filosofía de los procesos. Como hemos dicho, estos dos textos solo representan el síntoma fundamental de las tendencias que permanecen en expansión. A continuación, esbozaremos de manera somera algunos otros rumbos que han tomado estos reencuentros al interior del giro afectivo. 6. ¿Qué usamos para girar? Como hemos visto hasta ahora, la vida afectiva centrada en el cuerpo requirió un cambio amplio en las bases filosóficas que utilizábamos para la producción de las teorías sociales. La incorporación de la obra de Deleuze fue solo el presagio de un movimiento filosófico más grande, como le explica Edu Moreno 2013, Comunicación Personal 12 de marzo. La vuelta a cierto tipo de filosofía por parte de los estudios del afecto y del giro afectivo guarda relación con el carácter crítico reactivo frente a ciertas incomodidades dentro del auge del postestructuralismo-construccionismo. Por ejemplo, hasta qué punto el interés por el papel clave del lenguaje y la organización social puede devenir irónicamente una obsesión que olvida al resto del mundo y fundamentalmente al cuerpo. Las fuentes filosóficas a las que se han recurrido los estudios del afecto son diversas, pero algunas de ellas tienen tantas cosas en común que han sido agrupadas por Steiner 2007-2011 bajo la etiqueta de las filosofías de los procesos. Una de las características comunes de dichas filosofías es la inspiración de las obras de Baruch Spinoza, 1932-1677. Esta inspiración compartida se ancla en lo que Brown y Steiner 2001 han señalado como el desmantamiento de la división mente-cuerpo establecida por Descartes y que fue el punto central de la ética de Spinoza en 1667, en la que la visión cartesiana fue reemplazada por un sistema para el que el objeto de la idea que constituye la mente humana es el cuerpo. Desde esta perspectiva, la mente y el cuerpo no mantienen una relación lineal de control de la primera sobre lo segundo, como sugería Descartes, sino un paralelismo ontológico. Luego entonces el orden y la continuación de las cosas son uno y el mismo. Spinoza, citado por Brown, Steiner 2001, página 84. La idea cartesiana del cuerpo como simple vehículo de la mente no reflexionaba sobre los poderes y las capacidades que pueden ser inminentes en el cuerpo a cuerpo, y este fue precisamente el foco del interés de la filosofía spinoziana. Para Spinoza, las modificaciones ocurren en encuentros entre los individuos y otras cosas finitas. Como tales, el tipo preciso de modificación experimentada depende de la naturaleza exacta de la relación que es posible entre dos individuos. En tanto los cuerpos complejos, el resultado de semejantes encuentros es descrito por Spinoza en términos de emoción o afecto. Por emoción, afectus entiende la modificación del cuerpo por las cuales el poder de acción del cuerpo es incrementado o disminuido, ayudado o restringido, y al mismo tiempo la idea de esas modificaciones. Spinoza, citado por Brown y Steiner 2001, página 89. Como lo explican Brown y Steiner, Spinoza evita lo que los modernos entenderíamos como la oposición entre emoción y cognición, al insistir en que los afectos son ordenantes emergentes del campo relacional, hechos en los encuentros entre las cosas finitas reunidas. Entre cosas finitas reunidas comprenden al mismo tiempo un esfuerzo para mantener su forma y su potencial para conseguir, es decir, su capacidad de afectar y ser afectados. Brown y Steiner 2001, página 84. Para Spinoza, esto es la esencia misma de las cosas, su poder entendido como el esfuerzo de existir per se. La obra de Baruch Spinoza sería la base de o ejercería gran influencia sobre la filosofía de los procesos que surgirían a lo largo del siglo XX y que constituyen los estudios contemporáneos del afecto. Son tres los filósofos con raíces spinozianas que han sido reconocidos por los más influyentes del giro afectivo: Gilles Deleuze 1925-1995, Henry Bergson
Bergson 1859-1941 y Alfred N. Whitehead 1861-1947. El trabajo desarrollado sobre la base de sus filosofías ha posibilitado el reencuentro entre algunas expresiones de la ciencia y la teoría social. Whitehead 2012, Blackman 2012, Lara 2015. Su obra ha desencadenado líneas del pensamiento en los estudios del afecto, basadas en el interés por los procesos que comparten la idea del cuerpo como sede de encuentros y de devenires ontológicos autónomos, así como el compromiso esencialista propio del pensamiento de Spinoza. Los elementos comunes en el pensamiento de estos tres filósofos, así como sus raíces spinozianas, han sido reconocidos por diversos teóricos al interior y en la periferia de los estudios del afecto. Brown y Steiner 2001-2009, Gross 2005, Hallowwood 2005, Lapouge 2000, Rudick 2010, Shaviro 2009, Steiner 2008, Tucker 2012A y 2012B, entre otros. Por lo tanto, no nos enfocaremos en vincular los con Spinoza ni en establecer similitudes entre sus ideas. Más bien queremos resaltar el hecho de que la obra de estos filósofos han contribuido a brindarle el carácter procesual a los estudios del afecto, en reforzar el espíritu relacional que posibilita el diálogo entre la ciencia de vanguardia y los filósofos no tan contemporáneos, pero aún por conocer. A esta cualidad evocativa utilizada para reproducir conocimiento novedoso la hemos llamado espíritu vintage. La era 2015, y este espíritu es la clave de la transdisciplinariedad del giro afectivo que está modificando la producción de conocimiento, como lo dicen Greco y Steiner 2008. Las ciencias están siendo movidas o afectadas. En un texto reciente, Lara 2015, aparecen algunos ejemplos de la aplicación de las filosofías de los procesos en los estudios del afecto. Aquí ya hemos mencionado la lectura deluxeniana que ha sido Masumi. La obra de Deleuze en su totalidad ha sido considerada por los teóricos de los afectos, aunque se debe reconocer la particularidad importancia de las Difference and Repetition 1994 y de los textos que coescribió con Guaranty, Deslox y Guaranty 1983, 1988 y 1994. Dicho esto, haremos unos breves apuntes sobre Bergson y Whitehead. La filosofía de Bergson 1908, 1911, 1913 ha sido retomada en los estudios del afecto, sobre todo en relación con las nuevas tecnologías y el arte. Conceptos bergsonianos como la diferencia, la duración, la multiplicidad virtual, el vital o impulso vital y sobre todo la intuición como un método centrado en el afecto llevaron a los teóricos del afecto a considerar el universo como un ente duracional. Esta idea resultó sumamente útil para pensar en el devenir de las cosas, es decir, aquello que las cosas comienzan a hacer mientras duran y el papel que tienen el cuerpo y la conciencia en la experiencia que tenemos a las personas respecto a estos devenires, a los sucesos de la realidad y su orden en el tiempo. La preocupación de Bergson por la forma en que percibimos el tiempo y su abordaje de la naturaleza en términos de duración es lo que vuelve a su filosofía un arsenal de municiones para los teóricos interesados en desgranar los recovecos de una era con nuevas temporalidades, una era en la que las nuevas tecnologías introducen lapsos temporales a nuestra a nuestra cotidianidad, que promueven nuevas formas de sensibilidad, algunas de las cuales permanecen aún por ser explicadas, pero en este camino se ha empezado a recorrer por teóricos del afecto en las tecnologías del New Media como Mark Hassen 2004-2006 para desarrollar una explicación del embodiment de la New Media. Hassen propone reconsiderar la teoría de la percepción de Bergson y en particular tomar seriamente el énfasis que el autor hace en el cuerpo, como él lo llama, un centro de indeterminación al interior de un universo sin centro. Por otra parte, la filosofía de los procesos relacionados de Whitehead 1933, 1920, 1927, 1928 ha sido incorporada de manera más reciente a los estudios del afecto, a diferencia de Spinoza, Deleuze y Bergson, que han estado presentes prácticamente desde el inicio del giro. La filosofía de Whitehead estuvo centrada en lo que llamó la bifurcación de la naturaleza y para superarla desarrolló un empirismo profundo que se alimenta de nociones como ocasiones reales, prehispánicos y nexos
Para una explicación profunda de su obra se puede ver Steiner 2008 y Stengers 2010. A la ontología de los procesos relacionales la he interesado en los estudios del afecto, sobre todo porque revivía la lógica heterogénea que reside en el espíritu de este giro. En su filosofía, las cosas físicas, biológicas, psicológicas o culturales son definibles por su relevancia para otras cosas y en términos de la manera en que otras cosas son relevantes para ellas. Las cosas, en otras palabras, tienen una esencia relacional. En segundo lugar, las cosas no existen independientemente del tiempo, sino que son constituidas por la historia de sus encuentros situados, sus procesos. Brown y Steiner 2009, con base en la filosofía de Whitehead, autores como Steiner y Moreno 2013 han reelaborado la noción del concepto de liminalidad. Para estos autores, la liminalidad puede considerarse una perspectiva whiteheadiana porque se trata de experiencias umbrales de transición entre estados, estructuras y patrones. En las palabras de los autores, el afecto es un fenómeno de transición o lo que los matemáticos llaman un vector. Este encaja en la definición ontológica de Whitehead de las ocasiones reales de las experiencias como eventos de transición de lo actual a lo actual. Como sugiere Hollywood, la academia contemporánea es una época marcada por el creciente foco de la interdisciplinaridad, el creciente reconocimiento de la necesidad de reconsiderar la aparentemente irreconciliable dicotomía entre lo natural y lo social, la necesidad de moverse más allá de las explicaciones demasiado culturalistas o facultalistas de la subjetividad, la necesidad de renovar y desarrollar la interrelación de la ciencia y la filosofía, 2005, página 58. En este territorio, las filosofías de los procesos y en especial las fuerzas de Deleuze, Bergson y Whitehead, por desarrollar lo que también podrían llamarse una filosofía no esencialista, ofrece notables intervenciones que pueden resultar fructíferas para investigadores y pensadores a lo largo de un rango de problemas. Estas filosofías invitan a la ciencia, la teoría social y las humanidades a reconsiderar las asunciones ontológicas que subyacen sus posiciones epistemológicas, como reconocen Greco y Steiner 2008 en el giro afectivo. Las preocupaciones son más ontológicas que epistemológicas, como si son los estudios preocupados por el significado o la construcción del sentido. Por ejemplo, una importante consecuencia del reciclaje de nuestros filósofos es la necesidad de la dramática consideración del estatus de ambas, la existencia física y la social, al ir más allá de cualquier distinción simple entre los reinos de lo natural y lo social. Hollywood 2005, página 60. De esta manera, para llevar a cabo estas reconsideraciones que propone Hollywood en el giro afectivo, utilizamos matrices filosóficas comprometidas con el abordaje procesual y dinámico de la realidad. Los filósofos de los procesos son los que utilizamos para girar. 7. ¿A dónde giramos con eso? Bien, una de las primeras consecuencias de incorporar las filosofías de los procesos a la comprensión de la vida afectiva fue darse cuenta de que esas intensidades corpóreas que llamamos afectos obedecen a lógicas que han sido exploradas por otras matrices de conocimiento fuera de las teorías sociales. Los flujos de energía, la organización autónoma de los organismos y su potencial de acción, la tendencia de la materia a generar estabilidad, aún en condiciones lejos del equilibrio, y entonces la posibilidad de ser informada, es decir, reconstruida o afectada por la información del exterior, entre otras, son campos que pertenecen a la ciencia y con los que la producción de teoría social del afecto han tenido que poner en contacto para dar lugar a lógicas de articulación de la ciencia y teoría social. En esta función con la ciencia hemos reconocido tres núcleos principales de reencuentros entre la ciencia y la teoría social, a los que llamamos esferas de articulación, y que son el pliegue social de los que llamamos cibernético de tecnociencia y las neurociencias. Lara y Enciso 2014. La primera de ellas, el pliegue cibernético, debe su nombre al trabajo de Sedgwick e incluye las propuestas de teorizar el afecto con la ayuda de perspectivas neodarwinistas interesadas en la explicación facial y la fisiología. Esta esfera ha dado lugar a una aproximación del cuerpo entendido como un organismo y no como un discurso sobre un organismo que es abordado en sus capacidades y propiedades biológicas y fisiológicas. El principal interés en el reciclaje de estas propuestas ha venido a poner parte de los estudios interesados en reciclaje de estas propuestas por medio de la comunicación e información en que éstas modifican las cualidades de transmisión del afecto.
Esta primera esfera agrupa trabajos de la teoría cultural en los que las principales fuentes de inspiración son la teoría neodarwinista. Un ejemplo de la lógica del pliegue cibernético en los estudios del afecto es el estudio de Gibbs 2001, en el que la autora contacta su interés con las estrategias políticas basadas en propagación de afecto en los medios de comunicación con las teorías afecto fisiológicamente informadas. Gibbs explora el rol de las tecnologías de medio con el close-up en la activación y propagación de emociones a través de medios. La segunda esfera es la tecnociencia. Ahí las aportaciones se notan sobre todo en la teoría matemática de la información de Claude Shannon, 1949, la noción meta-estabilidad de la teoría de la complejidad de Ila Prigogine e Isabel Stengers, 1984, y los aportes en biología molecular y la normación de autopoiesis de Humberto Maturana y Francesco Varela, 1980. Aunque esta esfera agrupa contribuciones muy diversas, el eje común es la comprensión del cuerpo como un cuerpo biomédico. Cloud 2008. Esta esfera retoma los aportes hechos para las ramas de las ciencias antes mencionadas, siempre que nociones ahí marcadas como mate-estabilidad, autopoiesis o información contribuyen a replantearse la propia organización del cuerpo y luego entonces las formas en que éstas puede afectar y ser afectado. Un buen ejemplo de la lógica tecnocientífica en los estudios del afecto puede leerse en la propuesta de Abstract Sex de Parisi 2004, en la que la autora utiliza avances en clonación y biología molecular para teorizar nuevas formas de afecto medidas por la biotecnología. La tercera esfera de articulación son las neurociencias, cuyo poder tecnológico ha desatado una fiebre en los últimos años. Para algunas expresiones de las neurociencias interesadas por el afecto, el cuerpo es pensado como un agente cuyas funciones están centralizadas y su trabajo ha sido muy importante para teorizar el pasado de lo preconsciente a lo consciente mediado por el cerebro. Cerebro entendido como un dispositivo material y orgánico, esta esfera teje vínculos con las teorías sociales y los avances científicos derivados de los avances tecnológicos puestos al servicio del estudio del cerebro. Destacan las influencias de Antonio Damasio, 1995, 2000, 2003 y Joseph Ledoux, 1998, aunque la diversidad de perspectivas es amplia. Un excelente ejemplo de la incorporación de las neurociencias a las teorías del afecto se puede ver en Paulias y Collard 2010, en donde las autoras hacen confluir las neurociencias de Damasio con la psicología del desarrollo de Esther 1998. Dicha conjugación entre diversas formas de temporalidad, tiempo evolutivo, tiempo celular, tiempo de sincronización, afectos vitales y la construcción afectiva del yo. Estos encuentros no solo ocurren al interior de la esfera de articulación, sino también entre ellas. Sin embargo, se pueden reconocer matrices características de las lógicas de articulación a través de las diferentes nociones del cuerpo que confluctúan entre ellas y que tienen consecuencias en la perspectiva que originan y ajustan más y mejor dependiendo de sus alcances e intereses. El pliegue cibernético aborda el cuerpo como organismo para abordar a la socialización de los afectos básicos. Genera un tipo de estudio radicador en una dimensión de lo social, la circulación de los afectos a través de su mecanismo de despliegue fisiológicos como la cara o la voz. El alcance es político, una suerte de alcance fisiopolítico y no biopolítico en el sentido de la dimensión política de la expresión fisiológica. En cambio, la idea del cuerpo biomediado de los estudios tecnocientíficos apunta al cuerpo como informacional y subraya el dinamismo de la materia, sea orgánica o no, y sus procesos de generación de estabilidad aún en condiciones lejos de equilibrio. El cuerpo biomediado invita a cuestionar las dinámicas de poder y las políticas que regulan estos cuerpos, los mecanismos a través de los cuales se les inyecta información, las relaciones entre la capital, el tiempo y el trabajo que moldean la subjetividad y la vida misma. Mientras tanto, las neurociencias y su forma de comprender el cuerpo como un sistema de conexiones complejas, expansivas como centralizadas, apunta y seguirá apuntando a una comprensión profunda y material de los circuitos de experiencia afectiva. Desde las neurociencias, el alcance de la articulación generada depende de la perspectiva neurocientífica empleada y podría ir desde la explicación de circuitos concretos de una emoción dada hasta las implicaciones en la subjetividad mediada por nuestra plasticidad. Lara y Enciso, 2014.
Las esferas de articulación invocan territorios de la ciencia que operan por sí mismos. La articulación es solo una de las virtudes potencialidades que se actualiza en las esferas. Las perspectivas biofisiológicas, los estudios neurodarwinianos, la psicología del desarrollo, el estudio del cerebro, la física cuántica, la biología molecular, la teoría matemática y otras ramas de la ciencia han observado perfectamente a lo largo de la historia, algunas veces sin diálogos con las teorías sociales y otras con contenido inherentemente social. La articulación con la ciencia y es la posibilidad que se abre en el estudio del afecto entendido como un afecto preconsciente, preindividual e incluso del afecto entendido como precorpóreo. En este camino que si bien se erigió con un principio como en contra del imperialismo discursivo, y hoy en día posee un eclecticismo capaz de reconsiderar todas sus relaciones, incluidas su relación hostil con el discurso. Véase ejemplo Witherall 2012-2013, Crombie 2012. Las perspectivas que aquí se entretejen no permanecen intactas. La forma en que son afectadas es crucial para comprender las nuevas lógicas de abordaje del cuerpo y los afectos. Por esta razón, la inauguración del giro afectivo ha recalibrado la relación entre la teoría social y la ciencia. Constancia Paupilas y Felicity Callard 2010 reconocen que cualquier trabajo interdisciplinario necesariamente moviliza una serie de supuestos sobre el valor relativo de las diferentes disciplinas, la elección de los marcos de referencia y la validez relativa del lenguaje y método. Entonces, las batallas de legitimización son fundamentales para la comprensión de los espacios interdisciplinares producidos como tales. 8. ¿Cuáles son los aportes del giro afectivo? A partir del giro hacia el cuerpo y en contra del significado que ha sido movilizado por el reencuentro con la filosofía de los procesos y algunas expresiones de las ciencias duras, podemos señalar que un par de contribuciones muy concretas que el giro afectivo han brindado a la producción del conocimiento en las ciencias sociales en general. A. El desarrollo de una nueva área de estudios. Como hemos visto a lo largo del capítulo, el advenimiento del giro afectivo no se reduce a un momento de atención sobre los afectos o las emociones, ni el objeto de moda en las ciencias sociales. El giro afectivo implica más bien un cambio en las formas del afecto. Sin embargo, en el camino para consolidar este giro, el interés al afecto ha devenido en un nuevo campo de estudio con sus propios escenarios, intereses, propuestas teóricos y metodológicas. Esta nueva área de estudios está más en consonancia con los fenómenos sociales que vivimos hoy en día, responde mejor a las nuevas tecnologías y las nuevas formas del arte, a las nuevas estrategias políticas y de ejercicios del poder, a las dinámicas urbanas, los ámbitos de salud, educación, etc. Los reencuentros con la ciencia y la filosofía nos han ayudado a consolidar este campo de estudio al proporcionar las bases para generar nuestros propios vocabularios y romper con estructuras de producción de conocimientos rígidas y con su ya clásica disfraz revolucionarias. La metamorfosis epistémica que acompaña a los estudios del afecto es un proceso compartido por las ciencias genéticas y biológicas, matemáticas, física cuántica, física de las partículas pequeñas, neurociencias, análisis narrativo, teoría de la información y media. Blackman y Ben 2010, página 7. Estas conexiones con otras fuentes de conocimiento propician la emergencia de una ontología común que está conectado a lo social y lo natural, la mente y el cuerpo, lo cognitivo y lo afectivo, y tal emergencia se concreta en conceptos como ensamblaje, fluido, turbulencia, emergencia, devenir, composibilidad, relacionalidad, la maquinidad y la información. Blackman y Ben 2010, página 7. Con estos y otros términos hemos empleado en generar nuestro vocabulario teórico con un vocabulario que ya no está al servicio de las teorías de la significación, como sugiere Browning y Tucker. La mayor parte de la obra es fundamental para el giro afectivo que las ciencias sociales han buscado un nuevo espacio de libertad en lo inefable, en cambiarse a sí misma, en las relaciones afectivamente mediadas que no pueden ser contenidas en el pensamiento crítico existente. Este es un movimiento propiamente filosófico que se basa en algunos de los más sofisticados intentos de superar las abstracciones de la trascendencia con la vitalidad creativa de la inmerencia. 2010, página 248. La promiscuidad teórica del giro afectivo nos hace cuestionarnos sobre la permanencia de esta tutela en los terrenos de la teoría social. De hecho, no sería aventurado augurar la disolución del liderazgo como tal. En general, los estudios del efecto, siempre que asumamos una perspectiva multidisciplinaria, asumiremos también una suerte de carácter incompleto de las perspectivas que decidimos articular. Desde este punto de vista, los estudios del efecto y su carácter articulador transdisciplinar, esférico y vintage conllevan un proyecto político de producción de conocimientos al margen de las perspectivas
funcionalistas o epistemológicas dominantes que definen la producción de conocimientos de margen rígida y con pretensiones de estabilidad. La producción teórica de afectos, entonces, una matriz crítica de circuitos emergentes de esferas que apuntan a la comprensión de la vida afectiva a través de extender los límites de la propia circularidad de su devenir esférico. El arma más poderosa con que cuenta esta nueva área de estudio es el reconocimiento de la agencia contenida en la materia. Es importante señalar que, ya sea para completar o para superar las perspectivas previas, lo que el giro afectivo ha logrado atraer la vivacidad de la materia de vuelta a la producción de conocimientos en las ciencias sociales. El reconocimiento de la agencia contenida en la materia, sea esta la materia de los cuerpos humanos, de las cosas o las sustancias, fue posible solo gracias a la reformulación del rol de las ciencias duras en la producción de la teoría social. El reencuentro con algunas expresiones de las ciencias duras dentro del giro afectivo ha sido un proceso más complicado y muy por encima de la exclusión maquinera a lo que el construccionismo social nos habla acostumbrado, en lo que todo lo que guardaba relación con la ciencia era acusado de un determinado positivista y de ser negligente con la cultura y la historia. Las razones por las que el giro afectivo retomó estas expresiones de las ciencias fueron precisamente porque ayudan a profundizar en el carácter relacional con la comprensión de los fenómenos que son más complejos que los meramente cultural y más complejos que lo meramente material. Los afectos, por ejemplo, el giro afectivo, como lo entiende Claude 2008, apunta a un dinamismo inmanente en la materia corpórea y la materia general. La capacidad de la materia para su propia organización, al ser informativa, argumenta que esta es la contribución más provocativa y duradera del giro hacia el afecto. Reconocer la agencia y potencialidades de la materia e incorporarla a la producción de la teoría social ha tenido una consecuencia que apuntamos como el tercer gran aporte del giro afectivo. C. La reconfiguración de los objetos de interés de las ciencias sociales. Esta nueva área de estudios implica esfuerzos más sofisticados en el abordaje de temas de interés para quienes están en las ciencias sociales. Por ejemplo, las relaciones de poder. En estudios del afecto, estas ya no están simplemente mediadas por el lenguaje. Ahora encaramos una reconfiguración en la comprensión de implicaciones éticas, políticas y de gubernamentalidad en base a sus efectos directos sobre el cuerpo. Esto es basándose en el rechazo spinoziano de la división entre mente-cuerpo y luego entonces de la sujeción del cuerpo de la mente y el atributo del sujeto como activo y el objeto como pasivo. Ha sido posible apuntar a la potencial transformador de materia y el cuerpo y mirar la manera distinta las dinámicas de relación y control de unos sobre otros. Disolver la dualidad mente-cuerpo del proyecto cartesiano trae como consecuencia el replanteamiento político del control. La pregunta sobre quién o qué puede afectar sobre quién o qué. Véase Venn 2010, Rudick 2010. De ahí se desprende que una consecuencia del uso de las filosofías de los procesos en el replanteamiento de la biopolítica en relación al afecto y en consecuencia propuesta más avanzada con los estudios de la necropolítica, pero más allá de las relaciones de poder, los intereses más generales en las ciencias sociales, la política, el género, la cultura, la raza, los movimientos sociales, empiezan a ser representados en términos de la relacionalidad heterogénea, que es una de las ideas claves del giro afectivo. Si, como dice Stengers, una sociedad viviente debe ser comprendida en términos de preguntas que aborden explícitamente su carácter parcial, que es la comida o el veneno para ella, que le permitiría reproducirse, que lo proveerían la oportunidad de sobrevivir, que la mataría. 2010, página 425. Entonces, el estudio del afecto está precisamente en aquellos procesos que ponen en juego capacidades, hábitos, dispositivos, acciones que movilizan el potencial de afectar o ser afectados. Estos ítems relevantes son los que Latour definió como asuntos importantes y para cuyo estudio, por cierto, propuesto el empirismo profundo de Whitehead como la salida más viable. La producción de conocimiento basada en avances de la tecnología y la ciencia, principalmente cambios en la teoría de la información, la biología molecular y la física de las partículas pequeñas, han producido un cambio en el foco de atención en la teoría social respecto a la vida afectiva, de abordarla como una construcción de identidad y significado, discursos al hablar de ellas como cambios materiales y biológicos como efectos del sujeto y la subjetividad y la posibilidad de control sobre el cuerpo de que de ahí se desprende. Lo que implica la idea del tecnociencia, por ejemplo, es la inseparabilidad de la producción de conocimientos y la innovación tecnológica impulsada e ir más allá de las limitaciones humanas. No es sorprendente que la tecnociencia esté produciendo los cuerpos, la materia y la vida junto con
altamente poderosas tecnologías matemáticas que permiten ver la materia como inherentemente dinámica, operando como un sistema complejo y abierto bajo condiciones lejos del equilibrio, y la biotecnología que producen masivamente materias genéticas fuerza del organismo. De la mano de estos desarrollos tecnológicos también ha habido un desarrollo en las tecnologías informacionales, las de entretenimiento y las de vigilancia. Se trata de cada vez menos de la representación y la construcción narrativa de las identidades de los sujetos y cada vez más de afectar directamente los cuerpos humanos y no humanos. Estas tecnologías apuntan a tratar los cuerpos y a desarrollar un control de los mismos como información. Aun cuando son atraídas por los cuerpos humanos, apuntan a afectar las capacidades subindividuales corpóreas del sujeto, es decir, la capacidad de moverse, de redireccionar la concentración, de atenderla, de interesarse, de bajar la velocidad, de apuntarse y de madurar. La experimentación tecnocientífica hace un llamado a los nuevos asuntos del cuerpo mientras incentiva las preguntas conjuntas del tiempo y la tecnicidad. Clough, 2004, página 3. La modificación que ha ejercido giro afectivo sobre los objetos de interés de las ciencias sociales es el fondo del reclamo por la consideración de los avances paralelos en ciencia, tecnología y arte para el abordaje de dichos objetos. ¿Qué le interesa a la psicología del giro afectivo? Empieza la prometida segunda parte del capítulo, en lo que haremos un par de apuntes sobre la relación actual y la potencial entre la psicología social y el giro afectivo, y pondremos un ejemplo de su aplicación. A primera vista parece que las emociones y los afectos y los sentimientos deberían ser de interés obvio para la psicología. Sin embargo, la historia del giro afectivo es curiosa en este sentido. Estamos ante un movimiento que se gestó al interior de los estudios culturales con Masumi y Sedgwick, y a partir de reencuentros con la filosofía y la ciencia. En este entramado, la psicología social, al menos la contemporánea, fue sistemáticamente excluida durante los primeros años de producción del giro. La razón es muy sencilla. La psicología social, aún la que se reconoce como crítica, permanece aferrada a la fascinación por el lenguaje y el mundo de lo simbólico y los significados. La tradición construccionista y el culto del discurso ha constituido una iglesia que, aunque en algunos contextos académicos, como el caso de México, aún no ha sido incorporada del todo en los programas de psicología social en las universidades, pero algunos otros círculos de la academia es ya una nueva ortodoxia. Incluso la psicología social, que ya se ha interesado por propuestas como la semiótico material de Haraway y toda la línea teórica queer que de ahí desprende, abordan el cuerpo como la narrativa de un cuerpo, reconocen el correlato material del cuerpo, pero no lo abordan como tal. Sucede una cosa similar con la psicología social interesada en la teoría del actor Red o en ANT del autor, en la que la heterogeneidad de la realidad aún no ha ameritado heterogeneidad de las lógicas de su estudio. Para la psicología social, NHT era todo, siguen siendo relaciones reconocibles en el plano de los eventos sociales. No queremos dejar de mencionar que todas estas perspectivas han contribuido enormemente en su momento y que han representado una condición de posibilidad para el surgimiento del giro afectivo. Incluso ha generado sus propias líneas evolutivas, algunas de las cuales forman parte de las articulaciones en los estudios del afecto. De ninguna manera queremos declarar aquí la muerte del construccionismo, las perspectivas semiótico-materiales o la teoría del actor red. La urgencia es más bien señalar la imperante necesidad de complementar este panorama con los últimos esfuerzos por profundizar en la comprensión de la vida social que han generado el interior del giro afectivo. El apremio es por aprovechar el replanteamiento de la vida que proponen las teorías del afecto e incorporarlo al estudio de los objetos del interés de las diferentes perspectivas que confluyen en la psicología social y que son practicadas en su interior. A pesar de las teorías que acaparan la psicología social, la relación entre un campo de estudio ocupado de la vida afectiva y la psicología aparece intimadamente. Después de todo, las emociones han sido siempre la moneda de cambio de los asuntos del espíritu, el alma, la psique, de la subjetividad más psicológica. De alguna manera, la psicología siempre ha estado ocupada de la vida afectiva de la gente. Se han inventado categorías y aparatos como la subjetividad, la identidad, incluso la personalidad, para abordar las formas en que las personas devienen como un resultado de la interacción con el medio, para intentar explicar las últimas y reconocibles consecuencias de un cuerpo que están siendo afectados por otras formas de agencia. Se puede decir que el interés histórico de la psicología social ha sido la manera en que las personas afectan y son afectadas, en sus formas de organización y estos estados de ánimo, su relación con las demás personas, pero también con el trabajo, con la cultura,
con el capitalismo y las instituciones sociales. Por eso mismo, esta nueva propuesta de abordaje de la relacionalidad, que amplía el espectro de los agentes que participan en las relaciones sociales y que amplía también la comprensión del tipo de procesos que median la afectación, debería ser en particular interés la psicología y especialmente para la psicología social. En 2011, Paul Steiner, uno de los representantes más notables de los estudios contemporáneos del afecto en el Reino Unido y además psicólogo social crítico, participó en la Conferencia Internacional de la Psicología Social en el Puebla, donde estuvo. Me parece que el giro afectivo debería de ser particular interés para los psicólogos sociales. Los dos puntos de interés más obvios que intenta relacionar experiencias corporales con procesos sociales y que toca algunos temas clásicos como las dinámicas de grupos, influencia social, conflictos y persuasión. Estos son dos aspectos clave que el giro afectivo aporta a la psicología social y más ampliamente aún la confluencia de estos dos aspectos enriquecería tremendamente la labor de la psicología social si consideramos que los procesos sociales con los que este experimenta corpórea se relaciona con precisamente los que Paul señala. Por ejemplo, un escenario de dinámica grupal centrada en el cuerpo como bailar es excelente territorio para abordar los afectos del cuerpo en relación con el grupo. El mundo latino ha sido de gran inspiración en este sentido para los teóricos del afecto, quienes ya han explorado el afecto en el baile en contextos como los raves en Kingston, Henríquez 2010 en el tango argentino Gibbs 2008. Algunos de los más audaces representantes de la psicología social suelen arguir en su interés esta de las personas que las partículas cuánticas o lo que la metaestabilidad biológica no son parte de un objeto de estudio y está precisamente en la trampa que nos tendió el construccionismo, creer que las personas y sus relaciones como objeto de estudio suelen poder ser abordadas a través de uno de los canales de su interacción, el lenguaje o en todo caso cualquier otra forma de estructuración social mediada por lo simbólico. Las personas habitan el mundo de los símbolos, es verdad, pero también otros niveles de la realidad sin cuya comprensión de la relación entre personas jamás estaría completa. ¿La relación es socialmente construida? Ok, si quieren, construimos realidad con el lenguaje, ajá, como gusten. ¿Representamos la realidad y organizamos las sociedades en estructuras que debemos estudiar? Claro, ¿por qué no? ¿Se debería agotar ahí el panorama de las ciencias sociales, en particular el de la psicología social? Definitivamente no. Este texto hace eco de la invitación más general del giro afectivo a considerar que el estudio de la realidad como simbólica construida discursiva está agotado y que necesita renovarse. Brennan 2004. En uno de los textos emblemáticos de los estudios del afecto, The Transmission of Affect pregunta, ¿cómo abordar el hecho de entrenar en una habitación y sentir que el ambiente está muy pesado? La respuesta a esta pregunta no requiere de ningún tipo de maticismos, ni requiere relajar la cientificidad, todo lo contrario, requiere un paso más allá en la seriedad de la elaboración del conocimiento. Informar la teoría social con avances con ciencias preocupadas por los patrones de actividad de la materia que circulan en el aire. Es por esta vía que Brennan explicó la transmisión del afecto a través de copartículas en un proceso tanto biológico como social. No lo primero ni lo segundo, sino ambos. Podríamos elaborar una narrativa sobre el ambiente de dicha habitación, por supuesto, pero para generar una comprensión profunda de este tipo de fenómenos habría que desgranar el correlato material de dicha narrativa, en sus propios términos como materia y no como discurso sobre la materia. Esta labor debería resonar ampliamente en los intereses de la psicología social, para la que las relaciones entre las personas no debieran continuar obviando los efectos y afectos generados por el resto de los agentes en esta relación. Dicho más preciosamente, el mundo de las personas no está hecho social solamente de personas, y dichas personas no son solamente los significados que construyen. Lo que el giro afectivo le aporta a la psicología social es la oportunidad de dejar de ser autorreferencial, de dejar de parecerse tanto a sí misma, de volverse un poco más menos social y un poco más una mejor fuente de producción del conocimiento diversa y en diálogo constante con las demás matrices de producción de conocimiento. ¿Acaso no fue un espíritu similar el que partió a la psicología social más crítica de la mano de la sociología, la historia y la antropología? En otros momentos hemos sido beneficiados por la transdisciplinariedad en el estudio de la vida afectiva y nos brinda ahora la oportunidad de retomar esta tendencia con mayor profundidad. El giro afectivo no solo es la introducción de un nuevo tópico en las formas existentes de haber investigación, es en cambio la audaz promesa de una forma diferente que entendemos
y entender nuestro lugar en el mundo, como lo dice Causby 2010. Se trata de una nueva comprensión de los seres humanos y las políticas de la vida. Y para tranquilidad de los amantes de la psicología social que están comprometidos solo con ella, debemos decir también que no todas las formas al interior del giro afectivo apuestan por un movimiento hacia otras disciplinas. También, y especialmente en el último par de años, se han generado apuestas por reconfigurar las propias perspectivas, cambiar la producción de conocimientos, replanteando el uso de nuestras propias teorías. En el caso de psicologías sociales como Margaret Wetherell 2012-2013, que ha señalado las posibilidades de retomar los estudios del discurso al interior de los estudios del afecto. Sin embargo, los estudios del discurso no pueden regresar con una matriz epistémica intacta. Tienen que ser adaptados. Margaret propone la noción de la práctica afectiva como una categoría de análisis que permite reciclar algunos de los muchos aportes que los estudios del discurso han generado, pero en estas perspectivas el discurso ya no construye realidad, solo moviliza prácticas que ayudan a desgranar procesos efectivos. En este ánimo similar al trabajo de otro psicólogo social, John Crombie 2012, se inclina a tejer lazos entre el campo de salud pública, la psicología social y las nuevas teorías del afecto. En su esfuerzo, John también propone un análisis del discurso centrado en el afecto. Steve Brown y Ian Tucker 2010, psicólogos sociales, también se han preocupado por aterrizar la lógica deusdocenianas en el trabajo con la experiencia afectiva de enfermos mentales bajo tratamiento de medicación. Ellos han profundizado en el afecto y han traducido sus lógicas a los intereses de la psicología. De manera similar, Paul Stenen y colaboradores Stenen y Greco 2008, Stener y Moreno 2013 han trabajado para generar una psicología social inspirada en la cotidiana, entendidos como vectores filosóficos o situaciones limitadas afectivas. Véase también Enciso Domínguez et al. En prensa. Wetherell, Crombie, Brown, Tucker, Stener, Greco y Moreno protagonizan estos intentos por incorporar la psicología social en el panorama teórico más contemporáneo social de hoy en día. Sin embargo, los escenarios que son objeto de su análisis pertenecen casi siempre a contextos de habla inglesa. Para intentar acercar aún más las lecturas del giro afectivo, a continuación ofrecemos un ejemplo de la aplicación de los estudios del afecto en un contexto cotidiano en la Ciudad de México. Comer tacos en la calle. 10. Afecto en las calles del DF. Es evidente que introducir una perspectiva nueva implica un grado de abstracción importante, y eso para un manual de introducción puede resultar un tanto complicado sin recurrir a un ejemplo. Aunque la literatura del giro afectivo ha ido en incremento en los últimos años, los textos en español son muy escasos. Los pocos que hayan están citados en este capítulo, y por lo tanto los ejemplos de aplicación en contextos latinos o de habla hispana son igual de reducidos, y cuando los hay, están escritos en inglés. Sin embargo, en un trabajo reciente titulado On Tacos Night in Mexico City, Perception and Affective Experience in Everyday Eating, Lara en prensa, hemos desarrollado un estudio de la dimensión térmica de la experiencia afectiva de comer tacos en las calles de la Ciudad de México. Explicaremos brevemente esta investigación para ilustrar cómo funcionan los reencuentros de los que se vale nuestro giro y cómo se podrían utilizar esta perspectiva para abordar una experiencia cotidiana en un contexto conocido. Cabe advertir que no es una propuesta de sistematización de la producción del conocimiento o que espere ser reproducida, sino un ejemplo de la disciplinarización posible que intenta iniciar a la experimentación con nuevas formas de hacer ciencia en donde la psicología social esté presente. El estudio que referimos es parte de un proyecto más general por abordar la experiencia afectiva de comer. El artículo citado en particular constituye una apuesta por el estudio de la temperatura como uno de los procesos en juego de la experiencia afectiva de comer, que matiza de manera importante dicha experiencia. Para abordar tal escenario desarrollamos una propuesta para explorar la relación entre distintos eventos de producción de calor que están en juego cuando conocemos tacos callejeros en la Ciudad de México. El aspecto térmico como un dispositivo afectivo ha sido abordado bajo la etiqueta de thermoception, Vanity y Taggart 2014, un término que traduciremos aquí como una termocepción. Esta se refiere al proceso de engranaje de los cuerpos que participan en un escenario dado y mediante el cual intercambian calor. Así, la termocepción no es únicamente la percepción del calor, sino la producción e intercambio de calor entre los cuerpos. Por esa razón ha sido definido como un efecto catalítico. Vanini y Taggart 2014. Para desarrollar un estudio empírico de la relación entre los diferentes eventos de producción
Para desarrollar un estudio empírico de la relación entre los diferentes eventos de producción de calor que están en juego en una taquería, tomamos la noción whiteheadiana de prevención, que aquí traducimos como prevención, para completar y darle mayor operabilidad al concepto de termocepción. En la filosofía de Whitehead, una prevención se refiere al evento mediante el cual una entidad integra a otra como parte de su propia constitución. Como Whitehead lo dice, una prevención en cada proceso de apropiación de un elemento particular. 1927, página 219. Si las prevenciones son formas de abstracción de cualquier entidad, ingiriendo otra entidad y volviéndola parte de su propia esencia, entonces el acto de comer es una abstracción en ese sentido básico y el canal alimenticio un filtro sofisticado. La combinación de las nociones de termocepción y prevención permitiere desarrollar un aparato analítico en el cual la dimensión térmica de la experiencia afectiva de comer, su termocepción, puede ser dividida y explorada a partir de la localización de diversos eventos de producción de calor desgranados como formas de prevención. Sin embargo, la localización de dichos eventos de producción de calor requirió de la incorporación de diferentes matrices de producción de conocimiento. A lo largo de las observaciones en la Ciudad de México identificamos tres eventos principales de producción de calor. El primer evento de producción de calor está a cargo de los dispositivos de fuego que emplean en las taquerías para cocinar los trompos, parrillas y estufas, que son indispensables para preparar el relleno de los tacos y calentar las tortillas. El calor que emerge en estos dispositivos tiene una condición particular, dado que las taquerías, al menos las incluidas en este estudio, están en la calle. El calor que emerge de estos dispositivos se entremezcla con las condiciones térmicas de la intemperie y con el clima de la ciudad en una suerte de sincronización atmosférica. Stewart 2007-2009 o como la nombra Anderson 2009, una atmósfera afectiva. El engranaje de las propiedades de los cuerpos en el espacio es un área que ha sido explorada en la geografía cultural y necesitamos recurrir a ella para comprender por qué el calor en el ambiente es parte del proceso afectivo. Una cualidad peculiar del calor que viene de los dispositivos de fuego es también la movilización de los colores provenientes de la comida que está preparando, es decir, el calor huele a una taquería, la movilización de este olor calor corre a cargo de las feromonas que Brennan 2004 reconoció como socializadoras del afecto. Estas feromonas son un primer paso para activar la producción de calor al interior del cuerpo, pero no es una molécula distinta, lo que hace observable y empíricamente analizable. La prevención que vuelve al cuerpo el evento de producción de calor es la que el sistema nervioso hace de un componente molecular llamado capsaicina y que es la molécula activa en el alma de los chiles que utilizamos para hacer las salsas que ponemos a los tacos. La razón por la que comenzamos a sudar o sonrojarnos cuando estamos enchiladas es que este componente molecular es prehendido en el sistema nervioso, en particular por las nocioceptores, receptores de dolor que conforman el canal BRI, que es el encargado de regular la temperatura al interior del cuerpo. Caterina et al. 1997-1999. El cuerpo enchilado, sudado y sonrojado es el segundo evento de producción de calor en la atmósfera taquera. El enchilarse las nociocepciones avisan al cerebro que el cuerpo está ardiendo, pero este es solo un efecto de la capsaicina. El cuerpo en realidad no arde, sin embargo, activa los recursos necesarios para estabilizar la temperatura. Por eso sudamos y nos sonrojamos cuando estamos enchiladas. El cuerpo se vuelve una fuente de calor y en consecuencia más activo en el proceso de termocepción. La identificación de esta prevención requiere el uso de la biología molecular porque es ahí donde se ha avanzado de la manera importante de la comprensión de las bases moleculares de la percepción sensorial, especialmente en la relación con los sistemas visual, olfativo y gustativo, en la que las potencias de la superficie celular que detectan los cambios en nuestro ambiente físico-químico han sido identificadas. Estas moléculas dotan a las neuronas sensibles las propiedades receptivas especializadas y en consecuencia son muy importantes para entender la manera en que percibimos al mundo que nos rodea. En el caso de la prevención de la capsaicina, lo que está en juego es la capacidad de un componente molecular que hacemos sentir de manera diferente y de hecho modificar el cuerpo hasta el punto en que es empíricamente notable poder ver las gotas de sudor y las mejillas sonrojadas de una persona enchilada. La tercera prevención que genera el siguiente evento de producción de calor no reside en ningún cuerpo en particular, sino en la dinámica espacio-temporal requerida para comerse unos tacos. El ritual de taquera
taquear para explicar cómo se dinamiza la interacción entre las dos fuentes de calor previas en los dispositivos de calor y el cuerpo enchilado, es necesario recurrir a la teoría de la liminalidad efectiva de Steiner y Moreno 2013. En su propuesta han avanzado en la comprensión de los rituales cotidianos como escenarios limitantes afectivos, procesos de transición en un estado a otro. En esta lógica, la práctica cotidiana de comer tacos implica el paso de ser cuerpo ontológicamente definido a ser un cuerpo en proceso de transubstanciación, o lo que se ha denominado un either body, Lara en prensa, y que nos gusta traducir como cuerpo comiente. Para explicar esta transición y sus implicaciones en la producción de calor, hace falta describir el rito de comerse un taco. Esto suele ser un asunto pueril, pero una observación detenida nos hace darnos cuenta de que antes de la primera mordida hay una serie de movimientos de acercamientos y alejamientos con las fuentes de la producción de calor. Las personas se acercan al trompo para pedir sus tacos porque ahí es donde está el taquero. Una vez que tienen sus tacos se alejan de él, pero se acercan a donde está la salsa, y cuando la ingieren, la capsaicina deja de estar fuera y pasa a estar dentro del cuerpo. Aunque la estructura de estos movimientos puede variar en función de la distribución del material de cada taquería, el tiempo y el ritmo requerido en esa secuencia de movimiento es lo que le da los tintes particulares en todo el proceso de termocepción. Más tiempo cerca del trompo implica más calor, ponerle más salsa a los tacos también. De manera que en la escena taquera tenemos tres eventos de producción de calor relacionándose entre sí: la aprehensión, la capsaicina por los nociceptores, la sincronización atmosférica del calor, olor de los dispositivos de calor con las condiciones termales del espacio, y el ritual de taquear que define las interacciones. Las interacciones entre estos eventos de producción de calor atraviesa el cuerpo comiente y da lugar a efectos muy particulares enraizados en los eventos moleculares, atmosféricos y rituales propios de la escena taquera. Una vez que todos los eventos de producción de calor han sido prendidos entre sí, comienza una sensación que la gente puede describir, eso que los teóricos del afecto llamarían emoción. En la versión extensa del estudio se relaciona el proceso de termocepción con el contexto histórico de la pobreza en México y las formas en que la pobreza nos ha enseñado a relacionarnos con la comida como un asunto anclado en la ansiedad producto de la precariedad. Como resultado del proceso de termocepción, los cuerpos comientes de la escena taquera experimentan con una suerte de ansiedad muy particular que alimenta los componentes fisiológicos, históricos y ambientales. Hemos recurrido a la palabra ansias como un esfuerzo para localizar la aprehensión de la termocepción en el nivel interpretativo. El estado afectivo particular que se experimenta al comer tacos callejeros es una mezcla de dolor. Los nociceptores le dicen al cuerpo que está ardiendo, planea placer por el sabor de los tacos y angustia, ilustrada por ejemplo en la velocidad con la que comemos. El estadio hace un esfuerzo por conectar eventos en diferentes niveles de la realidad. Para que esto pueda ser posible, hizo falta la filosofía de los procesos relacionados con Whitehead, y en particular su noción de prehensiones, porque nos aporta un recurso que facilita desplazarse entre diversos tipos de eventos de producción de calor en diferentes niveles de la realidad, sea molecular, atmosférica, antropológica, como el ritual o histórico, y que finalmente permiten aproximarnos a la relación subjetiva de interés para la psicología social que rodea la comida en contexto como México. La noción de prehensión nos permitió dotar la movilidad empírica del proceso de la termocepción, y una vez reconocidos los eventos de producción de calor que participan en la escena taquera, hizo falta recurrir a diferentes matrices de producción de conocimientos para comprender estos eventos de producción de calor en sus propios términos. Así, este estudio articula avances en geografía cultural, biológica molecular y psicología social del afecto para explicar el aspecto térmico de la experiencia afectiva de comer en un escenario como las taquerías de la Ciudad de México. Explicar el funcionamiento del intercambio de calor entre los cuerpos mientras comemos es importante para la comprensión de la experiencia afectiva de comer, ya que moviliza los recursos de la acción en nuestra relación con la comida. Las emociones y los afectos que participan en esta experiencia deben ser explicados para acercarnos a una comprensión más profunda de los hábitos alimenticios de nuestra cultura, y en consecuencia para tener más y mejores elementos teóricos para la movilización de las soluciones de problemas como la epidemia de la obesidad en México, por ejemplo. Queremos cerrar el capítulo advirtiendo que el giro afectivo es sobre todo una invitación a la
desdisciplinarización de la producción de conocimiento, de un compromiso político con la comprensión de la vida, más que una militancia que cualquier forma específica de hacer ciencia. La propuesta consiste en utilizar todos los recursos disponibles en la ciencia, la teoría social, la tecnología y el arte, para generar fórmulas y métodos distintos adecuados a cada caso, y aproximamos así al olvido de las teorías, las metodologías y las epistemologías rígidamente definidas no solo en la psicología social, sino en las ciencias sociales en general.